Empieza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy vamos a hablar del campo. Siempre se dice que es uno de los motores de la economía. Los números avalan además ese criterio. Y es un gusto para la televisión pública recibir a un ministro de Estado, a Fernando Matos. Se los presentamos acá. Fernando Matos Costa es el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Nació el 9 de diciembre de 1958 en Montevideo, en el seno de una familia de productores rurales. Es hijo de Ricardo Matos Moglia y su tío Carlos también fue ministro de Ganadería entre 1981 y 1985. Ingeniero agrónomo, egresó de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en 1981. En Brasil trabajó en la industria frigorífica. De 1996 al año 2000 fue presidente de la Sociedad de Criadores de Bradford y Cebú del Uruguay. Desde ese mismo año y hasta 2006 formó parte de la directiva de la Asociación Rural del Uruguay y entre 2004 y 2006 presidió la institución. Entre 1997 y 2005 fue delegado en la ARU en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Desde marzo del año 2020 ejerció como presidente del INAC y en junio de 2021 asumió como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Es productor agropecuario en los departamentos de Cerro Largo y Tacuarembó. Desde 2016 integra el Consejo de Administración de la Fundación UPM, dedicado a la mejora de las condiciones de vida de la población en el medio rural. Fernando Matos pertenece al sector Ciudadanos del Partido Colorado. Está casado, tiene una hija, un hijo y 4 nietos. Es hincha de Peñarol y la gran pasión de su vida es el agro. Ministro, ¿cómo anda? Bienvenido. Gracias, Leonardo, por la invitación. Recién cerramos el informativo hablando del pronóstico del tiempo. No se ven lluvias por ningún lado. La sequía sigue complicando a todo el país, pero en particular al sector rural, estoy hablando ahora. Y es el patrón que venimos registrando los últimos meses y en el sentido que se vienen corriendo los pronósticos, se anuncia que el mes próximo se resuelve. Vamos a cerrar un mes de junio seco nuevamente y con la llegada de las heladas. Ya estamos en época, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando llegan, nos dio un alivio el mes de mayo, que fue un mes bastante benévolo en temperaturas, algunas precipitaciones, pero tenemos una situación complicada fundamentalmente en el sur todavía, ¿no? Aquí las lluvias realmente han escaseado en forma más importante. ¿En el norte mejoró algo? Mejoró bastante, bien. Mejoró bastante. Hay que reponer aguadas, falta el milimetraje de lluvia, pero muchas zonas han tenido, y en esta época no se necesita tanto, ¿verdad? La evapotranspiración no es tan fuerte, también están instalados en las zonas de pasturas, los pasturas de invierno, y realmente no se requiere demasiada agua, y estamos en pleno momento de instalación de los cultivos, ¿no? Los trigos, cebada, colza, se están sembrando a buen ritmo y se necesitaba de alguna manera que en algunas zonas dejara de llover para que las siembras pudieran avanzar. De todas maneras, venimos arrastrando un déficit hace más de 3 años, seguiríamos en la cuarta primavera consecutiva con déficit, sin perjuicio que los pronósticos, que habrá que ver si se confirman, de más largo aliento determinan que estaríamos cambiando de niña para neutralidad, de neutralidad para niño, y eso significa que tendremos un régimen pluviométrico que pasaríamos tal vez de la normalidad al exceso en poco tiempo, pero veremos, eso hay que confirmarlo, siempre los pronósticos de largo aliento tienen un mayor margen de error, así que esperemos que por lo menos llueva normalmente en los próximos meses. ¿Y en el ganado cuál es la situación? Porque la sequía prolongada afecta siempre a la otra generación, digamos, ¿no? Al otro año, bueno, no sé si el ganado más flaco, el tema de los precios cuando hay que venderlo. Estamos sí con una condición general de ganado con una menor condición corporal. Por eso decía que mayo fue un mes benévolo, porque las pasturas se recuperaron, los ganados también recobraron algo de estado, pero en algunos departamentos seguimos con ganados bastante debilitados. Estamos en pleno proceso de diagnóstico de gestación. Los primeros resultados indican que no es tan negativo como podíamos haber proyectado en determinado momento y que vamos a tener sí una menor preñez de las vacas de cría, pero no tan bajo como se pensaba al principio. Usted había dado un número de una pérdida general, ¿no? En total de unos 2.000 millones de dólares. ¿Se ajusta a eso ahora que ustedes van afinando el lápiz? En realidad, digamos, los 2.000 millones estuvieron más bien en alguna versión de prensa. Nosotros anunciamos en el mes de febrero
una proyección de 1.800 millones de dólares, vamos a estar cerca de eso. Los últimos ajustes que estuvimos haciendo un recálculo podrían indicar algo por el estilo, pero es un impacto fuerte, ¿no? Es una reducción de los ingresos del sector agropecuario que va a impactar en el corto, mediano y tal vez en el largo plazo cuando hablamos de estos aspectos de consecuencias que el ganado puede faltar dentro de 2 años. Hay que ver, todavía no tenemos las cifras del diagnóstico final de cuántos serán los nacimientos en la próxima primavera, que es la estación que marca la reposición del ganado. Vamos a tener pérdida de kilos, por supuesto. El ganado está con menos quilaje, con menos preparación, tenemos todo el invierno por delante, así que hay que cruzarlo, para lo cual venimos tomando una serie de medidas para poder mitigar los efectos de un invierno que a todas luces va a parecer bastante complejo. Ya tenemos estas heladas que consecutivamente empiezan a quemar los campos, y también eso en aquella parte que rebrotó del campo natural va a generar alguna dificultad, porque los campos se queman con las heladas y ahí vamos a tener una dificultad adicional que va a encontrar un ganado con menor estado corporal que normalmente está, y por lo tanto evidentemente vamos a tener allí, ojalá no tengamos, y venimos tomando algunas medidas de provisionamiento de raciones para pequeños productores, va a haber un operativo de fardos también, y varias medidas que hemos tomado para efectos de mitigar. Para ayudar, digamos, para ayudar. Vuelvo al tema de la sequía. Esto lo pregunto porque no lo sé. ¿Se hacen, uno a veces dice, bueno, siempre se utilizan los ríos, ¿no? Está bien. ¿Se hacen pozos, por ejemplo, para tratar de captar agua subterránea? ¿Es muy caro? ¿O los que lo hacen, no sé, tampoco está dando resultado eso? ¿Habría que ir por ese lado al final? Yo creo que hay que hacer un trabajo integral de prepararnos mejor para una circunstancia que impone un cambio climático, que es una realidad, es donde el patrón puede ser de que tengamos episodios de estos de sequías más frecuentes y más severos, más extremos. Pero también podemos tener de las otras, que nos pasemos para el otro lado. O sea, hay una variabilidad climática mayor, con lo cual se expone a la producción agropecuaria que está a la intemperie en mayor grado. Y para lo cual tenemos que tratar de tener sistemas de adaptación mejores para poder enfrentar estas situaciones. Decir que la gente no hace nada tampoco es cierto. En el Uruguay siempre llovió normalmente con buen régimen, comparados con otros países productivos tenemos un régimen bastante más regular, pero llegó la irregularidad. Sí, llegó esta sequía y nos agarró bastante mal parados. Nunca habíamos tenido una circunstancia que estemos calculando los días que faltan para el abastecimiento de agua de la zona metropolitana. Es decir, siempre fue suficiente la fuente de la cuenca de Santa Lucía, nunca hubo problema. Ahora tenemos que pensar en otros patrones, tenemos que ver el proyecto de Neptuno, si hay que hacer la represa de Casupá habrá que hacerla, pero evidentemente que estamos frente a un patrón climático porque nunca habíamos tenido un proceso tan prolongado, donde ya tenemos 3 años de sequías, y que recordemos que declaramos la primera emergencia agropecuaria en este último ciclo en el mes de octubre. Esto es totalmente inusual para lo que es normal. Normalmente las sequías o las emergencias agropecuarias se declaran en el mes de diciembre o en el mes de enero. Ya en octubre ya estábamos con esa situación, porque venimos arrastrando del último invierno ya situaciones de déficit que son acumuladas, y que es un proceso de casi 3 años que vamos rumbo al 4 ya. Pero ojalá. Le preguntaba, hacer pozos, ¿no puede ser una solución para no depender siempre de las lluvias? Bueno, vio que los pozos se hicieron acá en Montevideo, hasta en el Parque Valle, para buscar agua para abastecer las zonas de los hospitales. No siempre se encuentra el volumen de agua, si bien esta zona de la costa es más proclive a poder encontrar vetas importantes. El pozo es una inversión que muchas veces es cara, muchas veces no da resultados. Usted perfora 100 y pico de metros en alguna zona del país y no encuentra agua, o no encuentra agua de calidad. Por lo tanto, siempre es una inversión importante. La gente ha perforado más este año. Las perforaciones tienen que estar autorizadas por la Dirección de Aguas. Es todo un proceso, no es cuestión de que se me ocurre perforar y salgo perforando el suelo uruguayo para ver, porque tenemos que también proteger los acuíferos. Y por lo tanto, todo esto va a una especie de planificación. Y también se ha hablado mucho de los esquemas de riego, cosa que entiendo que tenemos que llevar un estudio más en profundidad, sin perjuicio que ha habido muchos esfuerzos. Pero también es cierto que el Uruguay tiene un porcentaje de bajo riego que es muy bajo.
De todas las áreas productivas del país no llegamos al 2% del área bajo sistemas de riego. Más allá de esto, muchos sistemas este año, como la zona granjera de Montevideo Rural, la zona de Canelones de la Granja, tienen una aplicación importante de sistemas, casi el 80% de los productores tienen sistemas de riego y se quedaron sin agua. Entonces también necesitamos diagramar y diseñar fuentes de aprovisionamiento alternativas que suplan estos sistemas cuando generamos una crisis tan prolongada como el déficit que hemos registrado en esta temporada. El presidente de la calle Pou creo que le encomendó a usted que planificar, que hiciera un proyecto por el tema de riesgo y que después incluso también que haya una especie de política de Estado, que se pongan de acuerdo, digamos, los gobernantes, oficialismo, oposición, para que eso se sostenga. ¿Está trabajando usted en ese proyecto? Yo creo que es importante, estamos trabajando, creo que tenemos que hablar en distintas carteras. Tal vez tengamos algo de necesidad de obra pública, tendremos que también necesidades en cuanto a ponernos de acuerdo muchas veces con el Ministerio de Ambiente, que también tiene que ver con este tema, porque la regulación de los sistemas de represamiento de agua muchas veces generan controversias a nivel del impacto ambiental respecto de las obras que se pueden realizar, pero lo cierto es que el Uruguay tiene condiciones favorables. Tenemos una lluvia mal distribuida, pero tenemos lluvia. Eso es el primer punto. El segundo, que tenemos una topografía que es favorable para el represamiento. Y eso quiere decir que el agua de escurrimiento, que normalmente se nos va a través de los cursos naturales de agua, tratar de aguantarla. De alguna manera la podemos represar para los momentos que tengamos escasez, como lo que está ocurriendo en este momento. Eso hay que hacerlo de forma planificada. Y además, los sistemas de riego tienen que ser muy bien concebidos en una visión integral. Yo no puedo diseñar solamente un sistema de riego para mi predio si en esa cuenca voy a estar afectando a los que están aguas abajo. Entonces, también hay un aspecto de legislación que está dispuesto, que existe una ley de riego, que en algún caso falta algún paso para su reglamentación, pero que también existen aspectos de impacto ambiental que tenemos que analizar y estudiar en una visión integral. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una visión de Estado respecto a las condiciones de adaptación al cambio climático. No es solamente el tema riego o almacenamiento, porque no es solo juntar agua, también hay que distribuirla, también hay que aplicarla correctamente, hacer un uso adecuado de los suelos, aplicar las buenas prácticas agronómicas y conocer la técnica del riego. Y muchas veces se requiere de energía, para lo cual también tenemos que contar con infraestructura eléctrica apropiada para justamente diseñar estos sistemas para que llegue el agua donde tiene que llegar. Cuando uno escucha a la gente del campo siempre hay un par de reclamos que se sostienen en el tiempo. El valor del dólar, que eso afecta a los exportadores básicamente, y el tema del precio de los combustibles. El precio de los combustibles en particular siempre está medio caro cuando uno mira la región, Brasil, Argentina, ¿no? Tenemos, a ver si podemos pasar ahí, le pido a la producción, tenemos a Alfredo Lagos, el presidente de la Asociación de los Cultivadores de Arroz. Ellos utilizan allí, obvio, mucha agua, mucho combustible también, y está hablando del tema de que en un momento esta administración de gobierno había dicho que iba a habilitar la libre importación de combustibles, de nafta, de gasoil, básicamente. Eso no se concretó o se hizo algo camino del medio, digamos, que son los precios de paridad de importación. Pero vamos a escuchar a Alfredo Lago primero. Para nosotros ha sido muy frustrante el cambio de posición del gobierno a través de la coalición. Sabíamos que era una discusión difícil que tenía que dar adelante el presidente Lacalle en la búsqueda de monopolizar los combustibles en el ámbito de ANCAP. Pero somos críticos en el sentido de que no se discutió, no se generó presiones para poder lograr este objetivo. Rápidamente salió la discusión parlamentaria, cuando la discusión de la LUC, y por tanto esperamos inclusive, y hubieron varios senadores que lo dijeron, el senador Da Silva, el senador Coitiño, que iban a enviar otro proyecto de ley. Va pasando el periodo legislativo, ya queda un año y poquito, y eso no aparece y no da la sensación que estuviera en pauta. ¿Qué dice, ministro? ¿Apoya usted esto de la libre importación? ¿No se pudo concretar? Bueno, en realidad es una posición que algún sector de la coalición era favorable y otro que no lo era. Directamente no se llegaron a los acuerdos, no se llegaron a los votos para poder procesar esto. Sin perjuicio de ello, se
trata de instalar un sistema mucho más transparente de fijación de precio que refleje exactamente lo que ocurre con los indicadores internacionales, fundamentalmente el valor de los combustibles y lo que recomienda la URSEA mes a mes respecto a los aspectos de lo que es las variables de precio. Esto ha determinado que hemos tenido obviamente un reflejo claro de lo que es la suba de los combustibles en determinados meses, pero también un factor a la baja, porque nos recordemos que con todo el tema de la guerra, todo el espectro de energía pegó un empujón hacia arriba y eso fue acompañando mes a mes, cuando muchas veces el gobierno, por una cuestión de sensibilidad, ha dejado de aumentar, si bien la recomendación estaba para hacerlo. Trató de aguantar el precio. De la misma manera viene hacia la baja en la medida que se viene ajustando. Entonces lo que sí es real, que lógicamente no contempla las aspiraciones de algún sector productivo. Recordemos que el arroz es el que más gasoil utiliza por hectárea, entonces le reflejan sus costos en forma más importante. De todas maneras, hemos hecho algún trabajo en materia de apoyar la actividad arrocera, en distintas contemplaciones de planteos que ha dicho la gremial, pero lógicamente que eso es una reivindicación. Acá detrás de todo esto hay un reclamo en general de los aspectos de competitividad que tiene el país, que todos sabemos que tiene sus dificultades estructurales para poder contemplar. Lo hacíamos nosotros cuando éramos dirigentes gremiales y no podemos dejar de reconocer que es un reclamo constante y que le cabe cierta razón al sector productivo para poder reclamar, porque claramente nosotros tenemos una desventaja frente a nuestros competidores en el exterior en la formación de los precios. Tenemos costos altos, tenemos estructuras pesadas en el Uruguay y difíciles de cambiar, pero también es cierto que el tipo de cambio hoy está jugando un rol complejo y nos toca vivir con esta realidad. Tenemos los problemas del impacto de la sequía, tenemos el impacto de los precios internacionales que en algunos productos se vienen ajustando a la baja. No es el caso del arroz, que ha tenido una buena cosecha y ha tenido un buen precio este año. Así que el amigo Lago tal vez tenga que siempre es la tónica del reclamo, pero esta vez me parece que está más contemplado por las circunstancias que le toca vivir al sector. Y otros sectores tendrán dificultad mucho mayor, donde tuvieron quebrantos productivos, donde tuvieron el impacto de los precios internacionales que han caído y además el tema de la competitividad que trae la política monetaria, que su prioridad fundamentalmente ha sido combatir la inflación y en eso ha sido exitosa, porque hemos pasado de niveles de casi el 11% a niveles del 7%. Pero claramente que tenemos un valor que hoy veíamos al registro, que el dólar a nivel de valor nominal está al mismo valor de hace 3 años atrás. Entonces eso claramente que hay un ejemplo de un aspecto que impacta la inflación en dólares que tiene el sector productivo y que cuando te toca tener un quebranto productivo más una caída de precios internacionales, se termina sintiendo esto en el encarecimiento del costo de producción. ¿Cree que hay no digo una grieta, pero una fisura entre la visión de la ciudad y el campo? ¿No se entiende uno y otro? Yo creo que no es, en muchos casos puede haberlo. Yo lo mencionaba en alguna ocasión cuando hablábamos del tema de la sequía. En realidad yo creo que muchas veces existe una diferencia importante entre las condiciones de trabajo entre el campo y la ciudad y no se comprende que muchas veces cuando se dice, bueno, los sectores tienen que tener sistemas tributarios semejantes, pero no son las mismas condiciones las de cualquier tipo de actividad en la ciudad que en el campo. En el campo se enfrentan a estas circunstancias, de las circunstancias climáticas o las circunstancias sanitarias que muchas veces impactan a la producción, más un problema de la disponibilidad de infraestructura que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo para tratar de zanjar. Cuando tuvimos la pandemia, claramente hemos tenido que recluirnos en nuestros hogares. Y en ese sentido, la falta de conectividad que en muchos lugares tenía, hoy cada vez somos más dependientes de Internet, de poder hacer trámites online, y todo eso se hizo un gran trabajo en esta administración
cuando en la pasada la prioridad fue otra. En materia de comunicaciones, los recursos no estuvieron para mejorar la conectividad, sin perjuicio de algún esfuerzo en la fibra óptica, pero no se compara con lo que se viene haciendo hoy respecto a más de 100 torres de retransmisoras que se van a instalar, la extensión de la fibra óptica, que ha mejorado mucho lo que es la conectividad en el interior. Más allá de esto, las obras de infraestructura, rutas, puentes, ferrocarril central, lo positivo que es la profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo, que no se nota, no se ve, pero es tan importante porque si tenemos la capacidad de recibir barcos de mayor proporción y mayor dimensión, menores costos de flete tendremos en nuestros productos exportables. Claro. De la misma manera con lo que importamos también. Y todo eso son factores que ayudan a la mejora de la competitividad, que no es solo fijarnos en el tipo de cambio o en el valor del combustible. No, le preguntaba si había una fisura, porque a veces uno desde la ciudad y donde están los consumidores, digamos, de lo que es la producción del campo, cada vez que se le da algo al campo, hay acá voces que dicen no puede ser que siempre se ayuda a las 4x4 y empieza ese tipo de discurso. Y al revés, desde el campo para acá, ¿cómo puede ser que se subsidie el boleto a los estudiantes con el dinero que va ahí, se saca del gasoil? Y entonces siempre está ese tire y afloje. Yo no sé si usted como ministro lo nota, porque No, usted recorre el país. Claro que sí, tenemos que tender puentes en ese sentido, ¿no? Tenemos que tratar de construir, de explicar, de tratar de ser más proactivos en lo que son las realidades del campo. No enfrentando dos partes de la sociedad que no tiene ningún sentido, pero sí tratar de la comprensión recíproca. Pero claramente muchas veces lo sentimos reflejado en las prioridades que el Ministerio muchas veces coloca arriba de la mesa y que no son contempladas porque hay otros adelante de la fila que tienen evidentemente una mayor prioridad o importancia, como los aspectos de la educación, de la seguridad. Hemos mejorado mucho en materia de seguridad en el interior, los aspectos de avigeato. Sí, ahí bajó, ese delito bajó, ¿no? Es uno de los que bajó, exacto, por lo menos. es uno de los que más se valora, pero muchas veces los reclamos pasan muchas veces por las cosas que están mal, pero no se recuerdan con las cosas que se mejoran porque parece que volvió a la normalidad. Entonces todo esto también es importante construir, dando información y generando. Tenemos que tender puentes, no es cuestión de enfrentar ciudad y campo, que pierde sentido cuando en realidad somos los dos interdependientes. Se viene una discusión ahora de un proyecto de ley que lo está impulsando el Frente Amplio, pero en el oficialismo lo están tomando como que puede haber un camino, que es la reducción de la jornada laboral, de 44 horas a 40 horas, ¿no? Y el asunto es que hay muchos sectores en el campo. Le pregunto, ¿tienen espalda como para poder asumir esta reducción de jornada laboral? Ahora tenemos al senador Daniel Cayani. Ministro, le pido un minuto, así escuchamos a Cayani, que nos da una explicación de este proyecto que se está impulsando en el Parlamento y lo conversamos. Paulatinamente, en la medida que se apruebe el proyecto de ley, en 4 años se reduzca 2 horas por año y se llega a tener una jornada un poco más corta, de 40 horas semanales, de 8 horas diarias, y bueno, y que sin duda eso también pueda mejorar la distribución de las horas que uno le destina al trabajo, al cuidado personal, también mejorar la productividad del trabajo, porque en la medida que uno trabaja mejor y organiza mejor sus horarios también puede rendir un poco más, y bueno, y también debatir algo que en los países centrales ya se están dando, que en algunos países de América Latina, y que el Uruguay, pese a que tenemos esa sensación diferente, el Uruguay es uno de los países que tiene la jornada semanal más larga del continente y además que los trabajadores uruguayos trabajan más de manera efectiva en el continente, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, sin duda también ahí creo que hay que ver cómo la incorporación de tecnología tiene una mejora también en las condiciones de trabajo y de repente no vemos esta discusión de, bueno, los cambios tecnológicos vienen a reducir los empleos, sino que también a veces puede tener un beneficio concreto y constante a los trabajadores y trabajadoras. Ahora, ¿qué puede pasar, ministro, en el campo, en los sectores productivos? Pienso en frigoríficos, en las chacras, además hay mucha diversidad allí con esto de una reducción de la jornada. Yo creo que es muy difícil emparejar en una legislación un régimen laboral único. En realidad nosotros tenemos varios regímenes laborales. El campo se rige por un régimen de 48 horas semanales. Y bueno, y el campo funciona todos los días, hay que ordeñar todos los días, hay que recorrer todos los días, las pariciones
hay que trabajar sabiamente y cada sistema tiene su régimen. El diputado habló allí de un régimen donde debiera considerarse la productividad. Yo creo que eso es lo más importante. Acá no es lo esencial no son las cantidades de horas. Lo esencial es lo que rinde el trabajador. ¿Pero usted cree que se puede llegar a bajar un poco la carga horaria en relación a la productividad de ese sector? Bueno, yo creo que si hay una negociación donde se pueda medir las productividades y reducir la jornada laboral, yo nunca me fijé mucho en el tema de las horas. ¿Se acuerda cuando el Frente Amplio metió lo de las 8 horas para el sector rural? Hubo discusiones ahí fuertes, discusiones, ¿no? pero fue mucho más bandera que otra cosa, porque en realidad cuando se impuso la norma, el trabajador uruguayo por encuestas trabajaba 9 horas por día, en promedio todo el año. Entonces sería 1 hora extra que se liquidaría en el sueldo, dentro de la norma. Entonces tampoco era aquello de que horas extenuantes, fue toda una gran bandera, pero sirvió mucho para regular. Nosotros siempre defendimos el trabajo formal. Eso sí es cierto que ayudó mucho para que se formalizara el trabajo rural. Normalizar y que las condiciones de trabajo, que siempre yo las defendí, siempre en las empresas que me tocó dirigir, hicimos una cuestión de principio fundamental, que el trabajador estuviera bien atendido, con las condiciones adecuadas. Recordemos que la condición del trabajador rural es bastante distinta. Comparte el mismo ámbito, el mismo techo que el patrono, vive en el campo. Hoy hay más traslados porque la movilidad mejoró, todos los empleados tienen su vehículo, su auto, su moto, y tienen una movilidad mucho mayor y eso está muy positivo. Yo creo que el tema de las horas, por un lado, yo creo que es un tema de productividad. El Uruguay, que tiene problemas de competitividad, no debe cesar en lo que es el esfuerzo de mejorar el rendimiento de la propia mano de obra, y eso no va atado necesariamente a la cantidad de horas, es tarea realizada. Y siempre así trabajar, por lo menos en las empresas que yo estuve, no tenían que marcar un horario, porque además en el campo el horario de verano es muy distinto al horario de invierno. Un día lluvioso, prácticamente el trabajador está unas pocas horas y el día de verano se extiende un poco más la jornada. Ministro, me quedan 2 minutos nada más y yo me había anotado otros temas que los quería hablar con usted, así que le pido ahora respuestas más breves, porque me quiero meter en el capítulo internacional. Está el acuerdo Unión Europea-Mercosur, 20 y pico de años negociando, siempre está trancado. ¿Usted cree que va a salir en algún momento? Usted fue negociador también allí por la producción, ¿no? El nombre de la producción era que usted estaba negociando allí. ¿Sale esto o hay que pensar de que ya está y hay que ir para otro lado? Soy bastante escéptico. Ahora tenemos una nueva batería de medidas que van trabando el comercio, que es todo lo vinculado al Pacto Verde, el Green Deal de Europa, vinculando las áreas de forestación, que vamos a tener que los países, según la normativa que surge, tener que certificar la producción que no provenga de zonas deforestadas. Todo eso me parece que es claramente una lectura del proteccionismo agrícola europeo, fundamentalmente el francés, que presiona a sus políticos y que evidentemente no hay una mayor salida. Pero basta un voto allá para derribar el proyecto. Exacto. También. Entonces yo creo que acá tenemos que seguir negociando, tenemos que seguir dialogando. Europa es importante para nosotros por la tradición, por las inversiones, pero en el comercio me parece que tenemos que mirar otras regiones del mundo que son más positivas para nosotros. Lo llevo a China, que usted anduvo por allí hace unos meses, ¿no? El TLC con Uruguay parece que cae porque China está interesada en que sea con todo el Mercosur. ¿Es un golpe esto para la producción nuestra o, bueno, no tenemos TLC y se ha vendido mucho, pero digo, ¿cómo lo ve ahora? Lo que dice China es que está pronto para negociar, pero le pide a Uruguay que resuelva la interna del Mercosur, porque los otros países integrantes del Mercosur, hablando de Argentina y de Brasil, también son socios comerciales importantes de China y no quieren tener un conflicto de carácter político. Claramente da toda la impresión que los socios del Mercosur no quieren que nosotros hagamos una negociación. ¿Y saldrá del Mercosur ese acuerdo con Mire, China? Lo que yo digo es que no tenemos que paralizarnos por esa posición. Lo que fuimos a China, estuvimos allá en una misión extensa, hay enorme cantidad de oportunidades, estoy estimulando que otros ministros también concurran y viajen, porque ahí, fuera de lo que es la posibilidad del TLC, hay una cantidad de posibilidades que se abren para Uruguay en el gran mercado de nuestro principal socio comercial. Y lo bueno, la noticia viene también del norte, porque al estar... De Estados Unidos. Exacto. Ahora le iba a preguntar. Al estar el presidente con el presidente Biden, también la propuesta de los senadores republicanos y demócratas
de los Estados Unidos que proponen una vía de facilitar el comercio como una señal favorable a un país como Uruguay, que ha demostrado valores democráticos, que se ha posicionado en forma firme respecto de la defensa de los valores democráticos en Sudamérica y que ha mostrado una posición de equilibrio en lo que es la política internacional. Por lo tanto, algo que pedíamos sucesivamente y hace mucho tiempo que Estados Unidos nos diera un poco más de atención, creo que se puede dar y tengamos un buen resultado con esta propuesta que está en el Parlamento americano. Se abre una puerta ahí con Estados Unidos. Muy importante. Ministro, gracias por haber venido. No tuve tiempo de preguntarle por el Partido Colorado, por su partido, pero ya habrá tiempo de hablar más de cuestiones políticas, digo, acá de entre casa. Volveremos con mucho gusto, capaz que con más noticias de la que tenemos. Bueno, sí, ustedes están esperando allí a que algún candidato fuerte aparezca. Vamos a ver qué pasa. Fernando Matos, gracias de verdad. Muchas gracias por la invitación. Amigos, de ustedes también me despido. Como siempre les digo, han sido más que amables. Buenas noches, gracias.